Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. Se nos queda a lo mejor un poquitín pequeña la sala, pero bueno, mejor esto que andar pagando hoteles por ahí teniendo nuestra sede, ¿no? Así que nada, bienvenidos. Aquí tenéis vuestra casa para todos los viernes y sábados a partir de las 7 de la tarde. En adelante pues siempre estamos abiertos. Así que para todo el patriotismo de Valladolid y de toda la nación, si queráis venir aquí cualquier día. Y esta es una de las conferencias que hacemos Democracia Nacional en el ciclo de conferencias que venimos haciendo desde hace un año que hemos abierto la sede, incluso antes de abrir la sede, que ya habíamos hecho varias. Pues habíamos traído al general Blas Piñar, que algunos de los que estáis aquí presentes también estuvisteis, y fue en este caso en un hotel. Y luego también habíamos hecho algunas más, como Manuel Galeana, que ha venido, yo creo que esta es la cuarta vez que vienes a Valladolid. Entonces, mira, voy a leer un poquito la biografía de Manuel Galeana. Como sabéis, hoy viene a presentar los libros, que son Los lobbies sionistas en España y Hasta nunca Juan Carlos I. O algo será lo de Hasta nunca. Lo de primero no es Hasta nunca Juan Carlos. Hasta nunca Juan Carlos. Pero no olvides el subtítulo, las 4 palabras. Perjuro, homicidio... Perjuro, no perjurio. Perjurio. Esto es todo lo que había cometido. Perjurio, homicidio, felonía y corrupción. Bueno, todo nos parte. No, eso engloba todo. Eso no engloba todo. Homicidio. Homicidio está bien. Perjurio, homicidio, felonía y corrupción. Entonces os leo un poquito la biografía de nuestro camarada Manuel Galeana Ros, que nació en San Javier, en Murcia, en 1951, y bueno, educado en el ámbito militar de la Academia General del Aire, habla varios idiomas, y en el transcurso de su vida profesional ha tenido que viajar a numerosos países de 4 continentes, habiéndole proporcionado un cúmulo de conocimientos, vivencias y experiencias. Bueno, en una conferencia que estuve yo en Madrid, pues nos puso unas diapositivas de un premio que le dio, en este caso, a Ahmadinejad, el presidente de Irán, sí, por un libro del tema también relacionado con el sionismo de Estados Unidos, de Wall Street. El libro era entonces El Nuevo Orden Mundial. Sí, el libro del Nuevo Orden Mundial. Que el subtítulo era La trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal. Ajá. Y bueno, pues por estos países se mueve Manuel Galeana como pocos occidentales, en temas, sobre todo en naciones pues, que están en contra del sionismo y del orden mundial de Israel y Estados Unidos, de todo ese eje, ¿no? Exacto. Entonces comienza su vida laboral en 1969 y su vida como directivo en 1975. Sus campos de actividad principales lo han sido en el área de la comercialización de equipos militares para la defensa, en el de los recursos naturales a nivel internacional y en el de la consultoría para la alta dirección para la mejora de la productividad empresarial a nivel nacional. Su interés por la lectura, especialmente en el campo de la investigación histórica y sociológica en busca de la verdad, le han llevado a escribir desde 2008 las siguientes obras: Crisis global, el fin de una era; Crisis global, segunda parte, culpable del sistema. La publicación de este libro le supuso tener que interrumpir forzosamente su carrera profesional. El nuevo orden mundial, la trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal, en la que ya estamos inmersos. Y de todos modos, Manuel es optimista de que Estados Unidos pues quiebre por sí mismo. No he arrojado la toalla, ¿no? Dice que viviremos para ver cómo Estados Unidos cae, porque es algo, ojalá. Habíamos estado comiendo. Creo y espero que sí, ambas cosas, ¿no? Creo y espero que sí. Y bueno, el nuevo orden mundial, la trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal, como ya he dicho. Luego, la derrota de la globalización. Lo que yo preveo que va a ser la derrota de la globalización, ¿no? En el que habla de las limitaciones naturales que provocarán el fracaso en su intento de dominio mundial. David contra Goliat. Este libro es uno de los que no hemos presentado. No es un ensayo sociológico, no es un ensayo. Sí. El calvario de Marisol ante el Real Madrid y ante el sistema judicial. Los lobbies sionistas. El sistema judicial español no sale nada bien parado ahí. Sí. Como en tantos casos, el sistema, en casos particulares, en casos de temas nacionales, pues siempre nos está acosando, como ahora, por ejemplo, en Valladolid, con la multa que ahora os comentaré, que tenemos, que nos tiene sobre el local, pero bueno, de la que esperamos también salgamos victoriosos, al menos seguro. El ayuntamiento siempre va a estar ahí intentando cerrar el local mientras estemos aquí, ¿no? O sea, está claro. Y desde 2011 ha sido invitado en diversas ocasiones por el gobierno de Irán, como había dicho antes, a participar como ponente
en varias conferencias internacionales. En una de ellas, en aquella de las diapositivas en Madrid, me acuerdo que había rabinos antisionistas. Sí, había 3 rabinos de la secta Natura y Carta antisionistas, ¿verdad? Antisionistas por un lado, lo cual estaba bien, pero sin embargo, cuando estaba allí en aquella conferencia, era febrero de 2013, estaba el profesor Robert Faurisson, al cual conocí, y en cuanto que dijo y se refirió a que, apreciando el sufrimiento de los judíos en los campos de concentración y los campos de trabajo, ¿no?, y todo esto, y las enfermedades, y los tifus, y incluso brutalidades, ¿no?, pero cuando se refirió al libro este, ¿verdad?, empezó a citar, me parece, a Paul Gassinier, ¿no?, y a la imposibilidad física, ¿no?, y tecnológica para que las cámaras de gas funcionasen tal como se contaba en absoluto, pues uno de ellos saltó a la palestra de yo quiero hablar, porque mi familia murió, ¿entiendes? Todo esto, ¿no? O sea, que mucho antisionista, pero les toca en la fibra sensible la mentira y saltan, ¿me entiendes? ¿No? De cualquier... La cabra tira al monte. La cabra, exactamente, se tira al monte. Pues si quieres, vamos a... Yo quería hacer ya, no voy a hablar, digamos, muy largamente sobre estos 2 últimos libros, porque primero este tiene ya algún recorrido. Este libro fue publicado en julio del año pasado. Se está vendiendo desde entonces poco, pero sin problemas, en la Casa del Libro, ¿verdad? Tiene todos los demás libros. Y además quiero decir también que este último libro, tengo la gran alegría, hace 4 días, que también la Casa del Libro tiene su sistema informático, y si ponéis hasta nunca Juan Carlos, la Casa del Libro, anuncian también el libro para su venta online, ¿no? ¿Verdad? Que no es un libro maldito, ¿me entiendes? ¿No? En ese aspecto, ¿no? Lo cual es una buena noticia, ¿no? Después lo que haremos, porque no va a ser demasiado largo y tenemos tiempo para hablar sobre acontecimientos actuales, cómo está la política, qué va a pasar, o qué se prevé que va a pasar en estas elecciones europeas, ¿no? Sobre todo desde el campo de vista nacional patriota, porque cómo van a ir el resto de las formaciones, ya se sabe, es previsible, ¿no? Bueno, pues, yo de los provisionistas, básicamente, además quiero deciros que este libro ha gozado con el favor de algún editor de Irán, lo han traducido al idioma persa, lo han publicado allí. Yo he estado 15 días en enero en Irán haciendo presentaciones del libro en farsi, que es el idioma persa, con agencias de prensa locales, con algunas televisiones, ¿no? Y bueno, pues parece que muchas veces se cumple aquel viejo adagio de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sin embargo, en una tierra extraña, pues sí que han pensado que es un libro que deben de traducir allí, y lo han traducido, lo han publicado. Lo que estoy esperando es ver de qué manera puedo hacer que algunas editoriales o distribuidoras hispanoamericanas, ya que pues, lo distribuyan allí, y poder viajar a Sudamérica también para presentar el libro, ¿no? Básicamente, como digo, el libro tiene, por ejemplo... Bueno, empiezo hablando de unas pequeñas, ¿cómo se digo?, autodescripciones que dan los judíos de sí mismos, que es demasiado halagüeña. Tengo otro pequeño subcapítulo que es Los judíos en España, escrito por un judío francés, pues semi-español, Joseph Pérez, que ya no es tan halagüeña, ya es un poco más realista, ¿verdad? Y hay un subcapítulo que he tomado, digo porque la verdad es que es muy difícil, digamos, escribir un libro como este diciendo no, todas las ideas son mías, ¿no? Porque lo primero que haría sería meterte un cuerno, ¿verdad? La fiscalía y todo esto. Entonces hay cosas publicadas, ¿no?, que afortunadamente pueden coincidir más o menos con tu forma de pensar y que crees que son interesantes, que pueden decir, bueno, yo recopilo, hago esta difusión, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hay un subcapítulo que se publicó ya en el año 2005 en internet por el excomisario Francisco Paradela. Francisco Paradela es un comisario muy ultracatólico, que además escribió un par de libros como La judeomasonería en España y el Talmud como código secreto, por ejemplo, ¿no? Y que al parecer por estas pequeñas locuras, pues este hombre pues fue trasladado a las provincias vascongadas a primera fila, sabiendo el gobierno que estaba condenado a muerte por ETA, ¿no? Sobrevivió a la experiencia. Y bueno, es un subcapítulo donde, digamos, la sensibilidad judía, entre comillas, puede verse herida, ¿no? Afortunadamente no he escrito yo el subcapítulo, ¿no?, sino el comisario Paradela. Pero dice, para mí,
cosas que, muchas de ellas que son muy verdad, ¿no? Y muy... Este hombre es un gran conocedor de la judeo-masonería, del sionismo en general, del Talmud, ¿no? Y de hecho hay una pequeña cosa que es que a mí me... No sé si muchos de vosotros sabéis que, por ejemplo, pues a partir de el Concilio Vaticano II, que muchos consideramos que fue nefasto, pues... Así es. ¿Verdad? Pero es que, Fue un gol a la Iglesia. no, fue algo más que un gol, yo creo, ¿no? Sí, algo más que un gol, creo yo, ¿verdad? Porque obviamente muchos sabemos que además toda la información está ampliamente difundida en Internet para aquel que quiera verlo, que en aquellos casi tres años que creo que duró aquel concilio extra largo, pues hubo primero una gran intervención por parte de altos miembros de la logia judeo-masónica Bnai B'rith, que estaban en Roma la mayor parte del tiempo, con obispos, con muchos cardenales, ¿verdad? Comiendo y cenando con ellos para tergiversar muchas cosas. Dos de los cardenales eran judíos, el cardenal Bea y otro más, y el papa que termina el concilio, Pablo VI, también era judío, ¿no? Cosa que no es muy conocida para muchas personas. Y a partir de entonces, por ejemplo, pues no se sabe mucha gente que cosas como, me parece que creo que era el Jueves Santo, había una función litúrgica. ¿Era jueves o viernes? Viernes Santo. Había una oración que este hombre recoge así al final de su pequeño subcapítulo. Y había una oración que se rezaba, ¿no? Que todo párroco tenía que rezar y que desde el Concilio Vaticano II se dejó de rezar. Los pérfidos judíos. Bueno, sí, pero usted lo conoce, pero a lo mejor mucha gente no lo conoce aquí, ¿verdad? Es muy corta. Dice, la oración decía así, y ya no se dice, oremos también por los pérfidos judíos, para que Dios quite el velo de sus corazones a fin de que reconozcan con nosotros a Jesucristo nuestro Señor. Omnipotente y sempiterno Dios, que no excluyes de tu misericordia ni aún a los pérfidos judíos. Oye los ruegos que dirigimos por la ceguedad de aquel pueblo para que, reconociendo la luz de tu verdad, que es Jesucristo, salgan de las tinieblas, de sus tinieblas, por el mismo Dios y Señor nuestro. Bueno, pues eso hace ya 40 y tantos años que no se reza, ¿verdad? Porque el pueblo judío dejó de ser un pueblo deicida, y son nuestros hermanos mayores. Obviamente, el judío de hoy día, vamos a ser un poco razonables, el judío de hoy día no es razonable lo que pasó hace casi 2000 años. No lo es, ¿no? Bueno. No, el de hoy día no lo es, perdóname. Es como aquello de los hijos son responsables de los padres. No me refiero a eso, es que el sentido de la tradición judía es fortísimo, ¿eh? Sí, pero estos que están aquí no intervinieron allí, no intervinieron entonces, es lo que quiero decir, ¿no? No intervinieron, pero han recogido la idea, ¿eh? Sí, obviamente, de eso estoy seguro. Pero fíjese, por ejemplo, que otro de los temas que incluyo aquí, y que encontré en la investigación, mucha otra gente que sigue estos temas lo conocerá incluso mejor que yo, pero muchas otras no lo sabrá. Hay un subcapítulo que se llama, está basado sobre un libro que se publicó hace no llega a 3 años, creo, en Israel, y se llama La invención del pueblo judío. La invención del pueblo judío, escrita por Shlomo Sanz, catedrático universitario de Historia de la Universidad de Tel Aviv, o sea, por un judío antisionista, pero que vive allí, y que me imagino que muchos judíos sionistas no lo considerarán, digamos, pues no hay judíos excepcionales, pero no excepcionales, en todos los sentidos. Bueno, pues este hombre, Shlomo Sanz, es algo porque lo que te cuenta él, y después hace toda clase de aportación, lingüistas, científicas, cromosómicas, genéticas, y te cuenta y dice, vamos a ver, no hubieron tales diásporas, nunca. Sí, hombre, una cierta parte de élite pues fueron llevados a Babilonia, unos pocos, otros después también, pero nunca hubo, digamos, el que realmente salió todo el mundo, ni siquiera cuando Tito y todo esto, se van ciertas cantidades de gente solamente, ¿no? Y por otra parte, el judaísmo, que siempre ha dicho que no había crecido mediante el proselitismo, es una mentira, es una gran mentira, porque ya se sabe. Y dice, si el judaísmo no hubiera tenido un proselitismo activo, no hubieran tenido nunca más importancia que la religión samaritana, de la región de Samaria. No habían salido del gueto de Judea o, como mucho, de la imposición religiosa que tenían sobre Galilea, y Galilea no era Judea. Galilea, no sé si muchos de ustedes saben que Galilea en hebreo significa tierra de gentiles. De no cristianos. De gentiles, de no judíos. De no judíos, porque ese nombre está desde antes de Cristo, ¿me entiendes? Y en la época de Cristo de Galilea puede salir algo. Bueno, es que esto no sería muy lejos, pero
digamos, el prefijo gali está relacionado con los pueblos galos, ¿no? Por el nombre, por Galiana o Galicia. Como mi nombre, que es Galiano, también soy de porque yo soy del sudeste de España, no sé si tengo antecedentes galos, ¿me entiendes? No, pero... Bueno, lo que quiero decir es que lo que cuenta con mucho detalle este hombre, y se puede aprender, y muchos deberían de saber y conocer para cuando se habla de esto, es que lo que sí está muy claro es que hubo un proselitismo muy fuerte, por ejemplo, hacia lo que actualmente es el Yemen, ¿no? El Yemen del Sur, donde en un momento determinado un rey también se convierte al judaísmo, y todo el pueblo del Yemen, desde el año 400 y pico, fue de religión judía. Pero es una parte pequeña. La parte más importante, digamos, del proselitismo judío es por el norte de África, desde aproximadamente Trípoli en Libia hasta Fez en Marruecos. Todo el norte de África, la mayor parte es judaizado. Una gran parte. De hecho, he leído, viene un poco al cuento, yo he leído, investigado, que no solamente eran árabes y musulmanes los que cruzan en el 711 e invaden España. Tropas bereberes judías, de religión judía, venían junto con la invasión musulmana. Y también muchas de las juderías del sur, ¿verdad?, se unen a las fuerzas invasoras y a las fuerzas árabes. Abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. No, se abrieron militarmente. Sí, abrieron las puertas y además lo reconocían como tal. Exactamente, ¿no? Había muchos comerciantes judíos en Galicia. Entonces, todo esto del norte de África está documentado aquí, ¿verdad?, con nombres, ¿verdad? Y después, y de ahí, sobre todo de esa parte, ¿no?, pues Marruecos, ¿verdad?, es donde proceden después, primero ese judaísmo, ¿verdad?, después, posteriormente, parte de ese judaísmo, siglo después, revierte ahí, y es de esa parte donde mayormente vienen los llamados judíos sefarditas, mayormente, ¿no? Pero es que otra situación donde también existe un gran proselitismo es en la actual región de lo que es Georgia, el Cáucaso, Armenia, ¿verdad? Pero el rey de la actual zona de Georgia, en el año 700, se convierte al judaísmo y convierte a toda aquella gente. O sea, judíos házaros, también los judíos askenazis proceden inicialmente de ahí, después fueron hacia Europa. En fin, lo que dice este hombre es, esta es la historia real del crecimiento del judaísmo religioso. Dice, y el judaísmo, dice él, es judío, es únicamente una religión, no existe ninguna uniformidad genética ni cromosómica. En cuanto a los judíos, existen varios sitios, ¿verdad?, varias procedencias. Es decir, y el resto, además dice muy claramente, es un invento del sionismo judío. Y que además no es tan antiguo. Esto principalmente empieza a pasar a partir de 1948, con la formación del Estado de Israel, pero mucho más fuertemente a partir de la guerra del 67. Es donde toda esta clase de historias comienzan a ser mucho más populares, incluso dentro del Estado de Israel, ¿no? Entonces, este hombre termina además, la invención del pueblo judío creo que es algo que debe ser leído, memorizado, integrado y sobre todo para discutir, ¿no?, para argumentar, ¿no?, sobre este tema, ¿no? El judaísmo es una religión, y olvídese usted. Él, por ejemplo, lo que dice es, fíjense cómo lo ve Shlomo Zahn, que dice, cuando termina su libro, hace 3 años, su tono es pesimista, más que optimista, y en el párrafo final del libro se hace la siguiente pregunta, dice, a fin de cuentas, si fue posible cambiar el imaginario histórico de forma tan profunda, ¿por qué no realizar un esfuerzo de imaginación igualmente potente para construir un mañana distinto? Si la historia de la nación judía fue básicamente un sueño, ¿por qué no soñar de nuevo antes de que se convierta en una pesadilla, ¿no? Es un judío realista, y yo creo que valdría la pena no solamente leer el artículo que está recogido aquí, sino hacerse con el libro, la invención del pueblo judío, y documentarse detalladamente muchísimo más, ¿no? Después de esto, bueno, hay 2 pequeños subcapítulos como el origen sefardí de la masonería inglesa, y la masonería inglesa es la masonería mundial, y cómo principalmente fueron judíos sefarditas marranos, ¿no?, que habían emigrado de España hacia Livorno, hacia Ámsterdam, pero que después acaban en Inglaterra, y que son muchos de ellos la base, digamos, de la masonería especulativa y simbólica, contraria a la masonería normal, que surge sobre todo a partir de 1660, 1670, y que se formaliza después en el año 1717 con las constituciones de Anderson en Inglaterra, ¿no?
Estos son temas más tradicionales, generales. Después hago una serie de actualizaciones muy rápidas para hablar de esto y para tener tiempo. Cito, por ejemplo, y doy para conocimiento el hecho de que existe una asociación internacional que es la de Amigos de Israel y que el presidente mundial de esta asociación es don José María Aznar, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe y no lo conoce. Sí, es que es así, ¿verdad? Además, bueno, pues incluso adjunto aquí artículos de prensa detallados españoles e ingleses, ¿verdad? Donde el señor Aznar, que por cierto, en otros momentos fue castigado por cierto atrevimiento ante el judaísmo en el año 2001 aproximadamente, cuando le tocó la presidencia rotativa de la Comunidad Europea y que tomó ciertas acciones, no muy del gusto de los judíos, pero se vinieron Ariel Sharon y los demás, dando vete. Y entonces el hombre, claro, sufrió como una conversión, como la caída del caballo de Damasco, y dijo, no, claro, obviamente los judíos. Y bueno, desde entonces pues ya sabemos que el hombre, su asociación FAES y todo esto, es totalmente sionista, totalmente judía, y lo que él declara en la prensa internacionalmente a partir del año 2003, 2004 y desde que es presidente es que si Israel se hunde, todo Occidente se hunde. Es decir, que Israel, digamos, es el que está ahí, el que está sirviendo de baluarte a todas las dictaduras árabes e islámicas que de otra manera ya estarían invadiendo Europa. ¿Perdón? ¿El título de Aznar? Él es el presidente de la Asociación Amigos de Israel, o sea, presidente de la Asociación Internacional Amigos de Israel. ¿No? Y claro, cuando se dicen cosas como estas, que si se hunde Israel o si se hundiera Israel, no sé, quiero decir, tenemos miles de años de historia, hasta el año 48 no existía Israel y Europa sobrevivía incluso mucho mejor que antes, ¿no? que antes del año 48, luego todo esto realmente no es una realidad. Me imagino que muchos de los altos emolumentos que tiene el señor Aznar y su fundación FAES, bueno, muchos de ustedes saben que Aznar, entre otros muchos cargos, pues es y sigue siendo el representante del magnate Rupert Murdoch, ¿no? Aquel que está implicado en el Reino Unido por espionaje, sus medios de comunicación, y que su fundación FAES y él mismo reciben altísimas cantidades, ¿no? Anuales, ¿no? Por esto. Hablo también un poco del Club de Madrid. El Club de Madrid es un club internacional, mundial, soportado sobre todo por muchos exdirigentes y expresidentes hispanoamericanos, africanos, que se especializan sobre todo en dar una cobertura especial a las ideologías de género, ¿no? Es decir, a todo lo que significa pues, feminismo radical, promoción de los lobbies homosexuales, la ideología homosexual y el aborto. Es algo que el Club de Madrid promociona. Uno de sus fundadores también es, por ejemplo, Gorbachev, ¿no? Y, como digo, docenas y docenas de expresidentes de diversos países, menos de Europa, como digo, más de Hispanoamérica y de África, a los cuales me imagino que las dietas que les paguen pues les vienen estupendamente, ¿no? Y sobre todo en ese afán de promover esa ideología de género, como digo, de aborto libre, de homosexualidad libre, en eso se especializa el Club de Madrid. Degradación libre. Exacto, degradación libre. También, por ejemplo, hablo aquí de un tema que se ha quedado obsoleto. Yo, por ejemplo, lo titulaba aquí Eurovegas, el capítulo, ese proyecto que había en las afueras de Madrid, en Alcorcón. El sionismo proporciona la ludopatía y la prostitución, ¿no? En Madrid, ¿no? Como forma de empleo masivo, ¿no? Bueno, y incluía varios artículos de prensa sobre él, incluso lo que querían hacer en el sentido de dejar que ludópatas y niños entrasen en las instalaciones. Afortunadamente el tema ha sido parado por múltiples razones. Me imagino que muchas de ellas tendrán que ver incluso el que Madrid no vaya a ser sede olímpica, el que este es el judío Sheldon Adelson, que está aquí detrás, ¿verdad? Pues no ha conseguido recaudar los fondos suficientes para financiar parte de este proyecto, porque la mayor parte son fondos españoles, pero afortunadamente de momento las cercanías, la vecindad de Madrid, se ha librado, digamos, de la promoción de la ludopatía y de la prostitución de alto nivel, ¿no? Tenemos que alegrarnos de que no hayamos sido sede olímpica entonces, ¿no? Bueno, esto de sede olímpica, ya sabes, lo de sede olímpica es una vieja idea, ¿no? De este señor que se llama Alberto Ruiz Gallardón, que como muchos saben es criptojudío y criptomasón, como muchas, ¿verdad? Y bueno, pues después hablo de otros temas de actualidad misceláneos, por ejemplo, como
temas como el negacionismo, ya sabéis que en esta ley que está ya preparada y que le falta solamente un par de años para que salga, con revisión del Código Penal, el hecho de la negación del Holocausto va a estar criminalizada, va a ser un delito. Yo os aconsejo que tenéis... Hombre, yo lo que no sé si dices yo tengo dudas o existen evidencias o no sé qué, también eso estará criminalizado. La negación sí que estará. Nos prohibirán tus conferencias y nos meterán. Un momento, no. Yo no... Yo me proclamo revisionista de este y de cualquier otro aspecto. Y esa es una posición intelectual, yo creo que inteligente. Y bueno, pues no he dicho nada hasta el momento, ¿no? Los revisionistas son los que están considerando negacionistas, precisamente por eso. Bueno, existen... Mira de quienes están causados más que revisionistas. Es que el castellano se tiene claro. Una cosa es revisar y otra cosa es negar. Hay que revisar algo. Hay libros, pequeños libros publicados, por ejemplo, por el profesor Faurisson en Francia, donde detalla victorias del revisionismo. Han habido victorias judiciales del revisionismo. Yo creo que todo eso está muy bien. A mí me parece que si hay argumentos nuevos, reales y bases sobre este tema, el Holocausto o cualquier otro tema, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que mañana se abrieran al público o a los investigadores todos los archivos secretos del Vaticano. Y nos enterásemos de cosas que no coinciden exactamente con algunos factores, ¿no? Yo digo una cosa y dijera, ay no, porque nos van a quitar la fe tradicional. Vamos a ver una cosa, si existen informaciones reales, verídicas, contrastables, es bueno que se sepa. Claro que sí. La verdad os hará libres. ¿Alguien dijo la verdad? Alguien dijo la verdad y no dijo la hipocresía, os hará libres, ¿no? A los hipócritas los echó a latigazos del templo. Por ejemplo, es lo es que además yo creo... No, te lo dejamos un poco a pruebas y preguntas, que si no termino y luego hay personas que se quieren ir antes y que hayamos avanzado más, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro tema es, por ejemplo, el tema de la independencia de Cataluña. ¿Y cómo es aquí la independencia de Cataluña? Pues porque aquí está documentado con artículos de la prensa judía, del diario Haaretz, que es un diario oficioso, no oficial, pero oficioso, digamos, del gobierno y del pensamiento judío-sionista, en el cual están diciendo, de hace año y medio, no de hace 20 años, en el cual están diciendo que Cataluña tiene que ser para los catalanes, igual que Israel es para los israelíes. Y que básicamente que ellos, los israelíes, van a hacer todo lo posible porque Cataluña sea independiente. Y eso está en artículos oficiales y no hay nadie del gobierno de España que diga, ¿qué están diciendo ustedes? Que son un país en teoría amigo. Están provocando ustedes la secesión en España. Y nadie les dice nada. ¿Me entiendes? Están a sus órdenes. Que están a sus órdenes. No, obviamente, con eso se implica el que están a sus órdenes. Pero es que ha habido más, después de escribir el libro, ha habido otro tema hace 4 meses, 3 meses, me parece. El señor Mas ha estado visitando Israel de nuevo. Y cuando tuvo que hacerse la fotografía con el presidente y exterrorista Simón Pérez, porque fue terrorista en los años 40, está claro, ¿verdad? Pues, y se tiene que fotografiar, pues el protocolo manda que una fotografía de la bandera de Israel está detrás del israelita y que una bandera de España está detrás del señor Mas. El señor Mas se negó en redondo a ser fotografiado delante de una bandera de España. Sí, se negó de tal manera que el presidente Simón Pérez tuvo que ordenar que también se pusiera otra bandera de Israel detrás del señor Mas, ¿no? Lo cual es algo único. Mucha gente tampoco conoce, pero es que menciona aquí en un par de páginas el tema de las hondas raíces que también pro-israelitas y pro-sionistas que tenía el mismo señor Pujol, ¿no? El señor Pujol tenía su padre, tenía un socio de nombre Timerman, judío, que les transmitió una gran simpatía por el pueblo de Israel, por los intereses judíos. El señor Pujol, igual que muchos otros altos empresarios catalanes, han mandado a sus hijos de muy jóvenes y adolescentes a kibbutz judíos, ¿no? Pues existe una gran relación con el Estado de Israel, y esto explica muchas de las cosas que estamos leyendo en esos artículos actuales, ¿verdad? Porque lo que dicen... Bueno, por cierto, que cuando estuvo el señor Mas y hubo toda esta cuestión de las banderas, esto salió en la prensa. El señor Mas dijo, bueno, es que claro, es que nosotros somos una nación. El señor Pérez, ¿qué creen ustedes que les dijo? Porque esto sale en la prensa, el comentario, y tampoco nadie ha dicho nada, no solamente en España, sino en ningún gobierno democrático del mundo. Ha dicho, mire usted, si todo esto ya es un poco irrelevante,
dentro de no mucho tiempo, la política a nivel mundial va a ser llevada a cabo por las multinacionales. Las multinacionales son las que van a dictar la política, no solamente la política comercial, y toda la política. Mientras déjese usted de tonterías y de nación, Cataluña y todo esto, si todo esto dentro del puzzle que nosotros tenemos a nivel mundial, son las compañías multinacionales las que van a generar la política. Ningún político democrático del mundo le ha dicho, ¿me está usted diciendo que dentro de poco vamos a ir todos a la calle? Porque van a mandar los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales, pero esta es en realidad lo que está pasando, como digo, en estos momentos, ¿no? Bueno, el lobby judío se está haciendo cada vez más fuerte en Europa, en Bruselas. No tienen todavía el poder que el lobby israelí tiene en Estados Unidos por medio del AIPAC, del American Israel Public Affairs Committee, el Comité de Asuntos Públicos americano-israelí, pero pues van camino de ello, ¿no? No es tan fuerte todavía en España, por ser diferentes gobiernos, pero sí el Estado norteamericano, sobre todo a nivel de Senado y de Congreso, está totalmente mediatizado, influenciado en todas las decisiones de política interior, pero mucho más de política exterior por parte del lobby judío, ¿no? Y como digo, cuidado, aquí estos son los lobbies sionistas, ¿no? Lo que me dio la idea de este pequeño ensayo es un tocho, así de gordo, de 400 y pico páginas, que fue publicado en el año 2002 en España por la Esfera de los Libros, y que se llama El lobby judío en España. El autor, el señor Torres Robles, de apellido, que es judío, bueno, pues dedica ese libro, en el año 2002, a hacer una loa y un canto de lo maravillosos que son ellos, los judíos que viven en España, que al parecer no son una comunidad tan grande como mucha gente cree, porque se habla de entre 30.000 y 40.000 personas solamente. Pero que desde luego, por ese mismo libro, y aquí yo doy información actualizada sobre muchas de las mismas personas que él describe en su libro, ¿no? Quizá con algunos puntos adicionales que no solamente son de loa, ¿no? para ellos, ¿no? Bueno, como digo, básicamente, en pocas palabras, esto es lo que es los lobbies sionistas en España. El libro está disponible ahí para la venta, quien lo quiera, yo lo dedicaré con mucho gusto. En las tiendas, en la Casa del Libro y otros, pues está a 15 euros, hoy aquí se vende a 12 con un 20% de descuento, ¿no? Y pasamos al segundo, que es este otro. ¿Nos va a dejar usted aquí? Porque yo creo que... ¿Perdón? Sí, aquí en la sede van a quedar, los dos libros van a quedar. Lo que pasa es que después quedarán sin descuento, porque claro, se entiende, ¿no? Pero, ya te ves. Podemos coger aquí, ¿no? sí, aquí quedarán. Van a quedar aquí en depósito. Entonces, como digo, el segundo libro es Hasta nunca, Juan Carlos. Bueno, existe una amplia bibliografía. A mí me dio la idea, un editor, un pequeño editor en Madrid, oye Manuel, mira, existen, como sabemos, diversas obras. Algunas han sido secuestradas, otras no, otras puestas debajo de la mesa, pero en fin, han habido, estoy hablando por ejemplo de autores como Jesús Cacho, en un libro, El negocio de la libertad, o el coronel Martínez Inglés, de Izquierda Unida, ¿verdad?, que es Juan Carlos I, el último Borbón, o Patricia Esberlo, que es el seudónimo de un vasco independentista de izquierda, o del mismo Enrique de Diego, en La monarquía inútil, o el señor Anasagasti. Yo me refiero a esta bibliografía atrás, sobre todo también para que no intenten meterme el cuerno, aunque mi hombre está muy bien documentado con todo lo que expongo, ¿no? Además son libros que se tienen que leerlos todos, son tochos enormes. Yo he hecho un esfuerzo de síntesis, ¿no?, en todo lo posible. Además he aportado, como digo, documentaciones que me parecen interesantes dentro del pequeño espacio que tiene. Y pues qué decirles como puntos interesantes, porque cosas, por ejemplo, que novedosas, hay un par de ellas o tres. Hablo, por ejemplo, incluyo por ejemplo aquí el tema del robo de la colección efectuada presuntamente por la Casa Real, de la colección de pinturas del Duque de Hernani, por ejemplo, ¿no? Sí, eso estuvo colgado en internet en una página. Está real con todas las denuncias que había, y luego esa página 5 días. Bueno, yo tengo aquí... Estaban todos los documentos de todas las denuncias que habían presentado la familia. Aparentemente, como digo, está en internet. Aquí yo adjunto aquí, ¿verdad?, parte de esa literatura, y aparentemente el último duque de Hernani pues muere, tiene una viuda, hay una serie de cosas muy irregulares. Al parecer se falsifican testamentos.
los herederos del duque de Hernani tienen puestas querellas, ¿no?, a la Casa Real, que han sido continuamente obstaculizadas por parte de patrimonio, por parte de la Fiscalía, por todas las instancias, ¿no? De hecho, se dice, esto es una cosa que te la digo aquí, no sé si te cuento en el libro, creo que no, pero sí lo he oído, de que parece que uno de los cometidos, y habría tenido, digamos, en sus años en el extranjero, en Estados Unidos, el señor Urdangarín, con su esposa allí, aparte de cobrar el señor Urdangarín 1,5 millones al año de euros, no sé por qué, porque no tenía las cualificaciones necesarias, habría sido quizá el ir colocando parte de esta colección de cuadros en Estados Unidos y en Iberoamérica, que estaba evaluada, no sé si es una exageración, en cerca de 2.000 millones de euros, no de pesetas, ¿no? Estamos hablando de cantidades muy, muy, muy gordas. Como digo, los números de las denuncias presentadas o archivadas y recurridas por los herederos del duque de Hernani se encuentran aquí, y también la copia de dónde procede, para el que quiera tener el gusto de verlo, ¿no? Otra cosa novedosa y que se une con un problema que en España está muy enraizado en estos momentos es que en el año 1986, por ejemplo, al rey se le concede uno de los muchos premios de los cuales es merecedor, ¿no?, internacionalmente y todo el tiempo, que es el premio Calergi. No sé si muchos de ustedes quizás no sabrán qué es el premio Calergi. Bueno, el premio Calergi es una idea, digamos, por una Europa mejor, mejor y diferente. El señor Calergi era un conde austriaco, se llamaba, su nombre era Richard Nikolaus Coudenhofen Calergi, y vivió, ya era un señor de una cierta edad media, en los años 20 del siglo pasado. Este hombre sucedía que era masón y sucedía que era judío, pero bueno, y sucedía que al parecer recibía altas financiaciones de la banca Rothschild, de la familia Rothschild, pero bueno, estos son elementos adicionales para su conocimiento. El caso es que este hombre daba muchas conferencias en Europa, en Estados Unidos, y fue el propagador de una idea pan-europea. Una idea pan-europea para que en el futuro, e incluso citaba cifras aproximadas, esto seguramente no lo veremos no será una realidad hasta los próximos 100 años, ¿no? Años 20, estamos en el 14, porque lo deseable es que Europa, decía Europa, hacia ni África, ni Oceanía, ni Europa, en el futuro se debe promover altamente el factor inmigración a Europa, el propagar y el promover la mezcla racial, de manera que en el futuro Europa esté habitada lo más deseable por una raza mixta euro-afro-asiática, que será diferente, que será exótica. Lo que no decía era que una tal raza, una tal mezcla, si fuera realmente así, pues sería una mezcla, serían personas que no tendrían unas raíces, que no tendrían un origen, que no tendrían una identidad, ¿no? Ni la de ser blanco, ni la de ser negro, ni asiático, sino algo de esta manera, ¿no? Y que obviamente, según su financiador Rothschild, él mismo y su presumible raza no lo es, según está demostrado en este libro, ¿no?, judía, podrían entonces tener un dominio más adecuado de esa raza sin identidad. Estamos camino de ello. Todavía no hemos llegado a las últimas consecuencias, y yo no sé si todavía se está a tiempo de luchar. Yo personalmente creo que sí, que se está a tiempo, ¿no? Pero hay que espabilarse. Usted lo ha dicho, señora, hay que espabilarse y bastante, ¿no? Bueno, entonces explico en qué consiste ese plan Calergi para que muchos de ustedes que no lo hayan. Oiga, mire, es que estamos viviendo en 1914 los prolegómenos finales, quizá a 10 o 15 o 20 años, como está anunciado, de que el plan Calergi haya tenido éxito, ¿no? Y de que el blanco no tenga derecho a ser blanco o el negro a ser negro. Y lo digo esto no por una cuestión de racismo. Yo soy un gran experto, por ejemplo, en un país que he visitado muchísimo y trabajado, como es África del Sur. África del Sur es un país que tiene un gran problema hoy día, ya lo tenía cuando yo estuve allí varios años, ayudando a su gobierno en varias cosas, pero en África del Sur, por ejemplo, cuando yo lo visité entre los años 77 y 88 muchas veces, pues era un país que era un mosaico realmente indeseable, digamos, por lo explosivo, ¿eh? Que tenía unos 24 o 25 millones de negros, unos 4,5 o 5 millones de blancos, 1 millón de lo que llamaban Asian, asiáticos, hindúes, y después unos 3,5 millones o 4 de una gente a la que llamaban en inglés colored, coloreados, es decir, mulatos.
¿Cómo se origina esa raza mulata y esa cantidad? Además, 4 millones de personas que por cuyo color no eran ni aceptados por los blancos ni por los negros. Y tenían que vivir en guetos separados, segregados por los blancos y por los negros, no solamente por los blancos. Bueno, pues obviamente podemos hacernos una idea. Había habido, digamos, poca procreación de este tipo, seguramente, entre mujeres blancas y hombres negros. Seguramente muy pocas. Pero seguramente, y esto sí que hay que achacarlo, culpabilizándolo hasta cierto punto, solamente la raza blanca, puesto que al ser los granjeros blancos, digamos, los que tenían una granja y tener gente, no esclavos, ¿no? Pero sí gente trabajando con ellos, ¿no? Pues sí que realmente el hombre blanco, yo creo personalmente que cometió algunos excesos en demasía con esas criadas o sirvientas negras, ¿no? Usándolas para la procreación que quizá no debían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque originaron un problema que yo vi en África y que hoy día, sin embargo, al haber cambiado todo el tema, con el tema de Mandela, el terrorista Mandela, no el santo Mandela que nos venden desde la televisión, ¿no? Porque Mandela fue condenado por la legislación no por ser solamente una persona que defendía los derechos de los negros, él era un terrorista. Mandela... pero no arrepentido, sino recalcitrante. Sí, porque además... Una canción ha salido por ahí cantando... No, porque en su casa, en su despacho se encontraron en su sótano cantidad de armas y explosivos que fueron usados para matar a muchos policías blancos. Él mismo se dice que participó en el asesinato de policías blancos. Y una faceta que he visto últimamente y que no conocía es que él fue entrenado en un país como Kenia, fue en técnicas de antiterrorismo, por oficiales soviéticos, comunistas y por oficiales del Mossad israelí, que le dieron entrenamiento, ¿no? Para todo este movimiento subversivo. Bueno, sí, Israel siempre está detrás de todas aquellas cosas que pueden intentar dividir, como en el caso de Cataluña en España, por ejemplo. La población sudafricana te has olvidado del medio millón de judíos. Bueno, pero me lo has recordado tú, señor, y además sé perfectamente dónde viven, porque yo viajaba mucho entre Johannesburgo y Pretoria. Hay un pueblo a mitad de camino que se llama Sandton y que tiene al menos unos 200.000 judíos, ¿no? Comerciantes, ¿no? Honrados comerciantes que viven en Sandton, y cerca de entre 400 y 500.000 todo el país judío, ¿no? Pero, y otra cosa que incluyo sobre todo como nueva, conocemos todos conocemos el tema de sus amistades femeninas, los negocios personales a través de su testaferro, Manuel Prado Colón de Carvajal y otros, su implicación, digamos, no su autoría intelectual en el 23F, porque está muy claro que fueron algunos oficiales como Dercesit, como el señor Cortina, los que prepararon los planes, ¿no? Y él solamente pues los autorizó, porque aquello estaba destinado con la alternativa A, B o C a consolidar la monarquía, que posiblemente podía estar en peligro, ¿verdad? Porque hay un golpe o intento de golpe del 23F que está totalmente preparado, que es para parar otro golpe más serio que sí estaba preparado con el conocimiento de todos los capitanes generales y que iba a tener lugar, me parece, a primeros de mayo. Entonces, para desmontar lo de mayo, se monta la papeleta del 23F. Y además, ¿no? Queda claro quién está de un lado, quién está de otro, se puede depurar totalmente el ejército y se acaba la historia. Como pasó. Algunos capitanes generales de zona tuvieron un mal pago porque el capitán general que paró la salida de la Brunete y otras divisiones vitales, el general Lacazzi, recibió en premio a las pocas semanas un par de tiros en la nuca, como todo el mundo sabe, ¿no? Está el tema de la muerte de su hermano, podremos ir a ello ahora si nos da tiempo. Pero hay un tema personalmente que es el por qué yo escribo el libro. Como digo, me pidieron también este libro y dicen, oye, mira, existen todos estos autores que han escrito sobre él, además son todos infumables, tú puedes hacer algún tema de síntesis, y además escribirlo desde un punto de vista más nacional patriota, porque todos los que en los libros, que, pues, sí, el culpable es Franco, el medio metro, el enano, el que tiene un solo testículo y otras cosas muy deleznables, ¿no? Sobre el general Franco, y de yo digamos el anterior jefe del Estado, el anterior caudillo, una cosa de esta, ¿no?
Y dice, tú además que desde un punto de vista nacional patriota, y bueno, si me consideráis a mí nacional patriota, pues voy a intentar hacer esto, ¿no? Y digo, pero es que además tengo una motivación emocional a nivel personal, ¿no? Y es que tiene que ver una cierta relación muy indirecta, mía personal y de mi trabajo, con respecto a la figura del joven rey entonces. Yo es que tengo más años de los que aparento. Esto es un detalle de coquetería, pero yo en los años ya 70, en los finales, ya dirigía la división de equipos militares y de defensa de un grupo español privado, que era el grupo de los hermanos Barreiros, ¿no? Esto lo cuento en las primeras 15 páginas del libro, ¿no? Yo entonces lo que hacíamos era suministrar vasos de proyectiles de artillería para el ejército y para la marina española, que se fabricaban en la forja de Orense, de los hermanos Barreiros, y dijimos, bueno, ya que tenemos este negocio en marcha, pues podemos intentar exportar y hacer otras operaciones de comercio internacional de tipo militar a nivel mundial. Dimos entre otros, con un interés por parte del gobierno sudafricano en que le suministrásemos no solamente productos que hacía Barreiros, sino otros productos de otros países del mundo a los cuales ellos no tenían acceso, porque en aquellos momentos, a partir de octubre del 76, estaban embargados por las Naciones Unidas, ¿no? Y dijimos que sí, que intentamos hacerlo. Se hizo un gran plan, no solamente para equipos militares, sino para compensaciones civiles que iba a dar Sudáfrica, en sentido de pues, uranio, por ejemplo, alimentación, otros minerales. El caso es que la operación iba a ser grande, iba a ser muy grande, pero no nos dimos cuenta, yo no tenía por qué darme cuenta, porque yo era un joven entonces de 26 o 27 años que viajaba mucho internacionalmente y que se jugaba el tipo por ahí, ¿no? Pero no nos dimos cuenta de que Sudáfrica contaba con algún otro canal de suministro. Y cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde, porque el otro canal era el Estado de Israel. Y quien protegía la cobertura de esto era el Mossad judío. ¿Qué es lo que pasó? Pues que algunos de los suministros que teníamos contratados de diversos países, un par de ellos concretamente, nos fueron, entre comillas, volados, dinamitados, de la forma en que suele hacerlo el Mossad. ¿Cómo? Pues con la colaboración, me acuerdo, uno de los barcos que llevaba unos elementos, pues fue desviado hacia el puerto de Londres, donde le esperaba Scotland Yard, la prensa y tal. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos dos contenedores? ¿A dónde van? Estaba muy claro que venían a España, oficialmente. No venían a España realmente, ¿no? Pero adjunto, por ejemplo, aquí, 4 artículos al menos del diario El País, ese diario que dirige el ex jefe de la prensa del movimiento, Juan Luis Cebrián, y actualmente hace muchos años miembro del Club Bilderberg, ¿no? En el cual decía cosas tan infumables como que Barreiros, mi empresa, traía armas para la ultraderecha en España. O sea, inventando y falsificando información desde todos los puntos de vista. Otro barco que nos pararon fue en Cherburgo, con otros materiales. El caso es que, bueno, hubo que parar aquella operación, que después ya no se fue al campo civil como tenía que haber ido. Además, la joven persona que ejecutaba todo aquello a nivel internacional era un joven Manuel Galeana, ¿no? Y quien firmaba los certificados de último destino de ese material era yo, con mi nombre y apellido. Luego, presumiblemente, más que presumiblemente, yo iba a ser el chivo expiatorio judicialmente. Tuve entrevistas en el Ministerio de Marina, en el Ministerio del Ejército, empecé a hablar del tema, pero afortunadamente, digo afortunadamente para mí también, yo era joven, pero mi jefe, el presidente del grupo Barreiros, Valeriano Barreiros, no era un hombre más avezado. Y lo que hizo fue pues, tomar las precauciones oportunas, ¿no?, al montar todo aquel tema. Y tuvo la precaución de hacer venir a un par de oficiales del gobierno sudafricano, y Valeriano Barreiros, mi jefe, estaba casado con una señorita, no me acuerdo su nombre, pero el padre de esta señora era don Nicolás de Cotoner, ¿verdad?, marqués de Mondejar y jefe de la Casa Real. Y entonces pudo obtener, ¿verdad?, una entrevista de estos oficiales sudafricanos, mi jefe, presentándole al rey el tipo de operación que se iba a hacer, las compensaciones económicas y civiles que iba a tener España, ¿verdad? Y, según me dijo a mí, mi jefe cuando vino de la reunión, no directamente, claro, al monarca, pero sí a través de uno de sus testaferros, el que obviamente una pequeña participación de los beneficios de esta operación irían, ¿verdad?, para paliar
la escasez de medios de la joven Casa Real en aquellos momentos, ¿no? Entonces, obviamente, esto ayudó mucho a que yo pudiera escribir una carta editorial a mi presidente, me desvinculase de la compañía tal, y que no siguieran con el tema, porque seguramente tendrían algún resquemor de que si me sentaba en un banquillo yo contase todo el tema del rey, ¿me entiendes? En un banquillo con la prensa y la cosa hubiera ido a peor, ¿no? Esta es la motivación personal por la cual digo yo, como digo aquí, que yo fui indirectamente e involuntariamente con mi trabajo personal y mi riesgo personal a la presunta fortuna que el rey tiene en el extranjero, según dicen en Suiza y en Miami, ¿verdad? Y digo presuntamente porque, no lo digo yo solamente, adjunto aquí una fotocopia de un artículo publicado hace año y medio por el más sionista de todos los diarios de este mundo, que es el New York Times. Y el New York Times ya escribe hace año y medio que ellos se preguntan también cómo es posible que un rey que llega, entre comillas, pobre, pues bueno, pues en el año 2003, por ejemplo, la revista Forbes le haya incluido a nivel personal como con una fortuna de 1.790 millones de euros. No, claro, y cuando eso se lo pregunta al New York Times, yo no tuve una idea, y no sé si ustedes pueden no compartirlo, es que yo digo, mientras que en los años 74, 75, en aquellos tiempos, les era necesaria esa cooperación en muchos aspectos, ¿no? Incluso el traspaso de información por parte del príncipe del rey a Estados Unidos, hoy día su figura está totalmente amortizada. Cuando el sionismo dice eso, ha dado veda abierta a casi cualquier tipo de cosa, porque ellos están dando las claves, ¿no? Yo solamente hago recoger aquí el mismo artículo que el New York Times ya ha publicado, ¿no? Como digo, esta serie de no vamos a entrar ahora porque digo, primero hemos consumido bastante tiempo, queremos hacer ruegos y preguntas, la muerte de su hermano, siempre se ha dicho, no, fue un desgraciado accidente de caza, no, fue un accidente, una carabina del calibre 22, estaban cazando, No, está muy claro que lo que pasaron fueron otras cosas. No, es que está muy claro, no digo solamente porque lo han escrito otros autores, es que su misma madre en su libro Memorias dice, no, es que los niños se habían traído una pistola de 6 milímetros desde Madrid. La única pistola más cercana es el calibre 6.35, y que es un calibre que conozco porque yo he disparado muchas veces con él, ¿no? En la fábrica de armas de Lieja, donde yo compraba para otras cosas. Es una pistolita que se llama Baby para señoras, ¿no? Un calibre muy pequeñito, ¿no? Y como me baso en las informaciones que da en su libro el coronel Martínez Inglés, que no es santo de mi devoción para nada, pero que sí es un ingeniero de armamento, y sabe mucho de armamento y de la carga de proyección de los proyectiles. Él expresa en su libro, y yo estoy de acuerdo porque he disparado contra blancos esta munición, el que una bala del 6.35 no tiene la suficiente carga de proyección, es de pólvora, una bala muy pequeñita, como para que realmente con todas las garantías pueda atravesar un cráneo humano, un hueso humano, llegando al cerebro, y si llega con una carga adicional que seguramente incluso podía no matar a la persona, ¿no? Y el coronel Martínez Inglés, como digo, cuenta la forma en que él lo ve, y de solamente si hay orificios de entrada, orificios oculares o nasales. Él sugiere que realmente el joven Juan Carlos introdujo el cañón por la nariz y como hay solo cartílago y no hueso, llega al cerebro, ¿no? Él lo sugiere de esa manera. Yo estoy de acuerdo, como digo, porque conozco la pistola, conozco la bala, ¿verdad? Y además, en aquella muerte no hubo investigación. No hubo investigación policial, no hubo investigación judicial, por orden del general Franco y el general Salazar en Portugal. No hubo ningún tipo de investigación. En cuanto que fue una pistola, está claro, como según está en el libro de su misma madre. En cuanto que él era un joven, eran dos niños, eso es mentira. Eso es mentira. Porque lo que dice su madre en el libro es que el día antes del luctuoso suceso, los dos hijos habían estado haciendo un poco el gamberro por los alrededores de Villa Giralda, disparando a las farolas, ¿no? A las farolas, pistolita en la calle, quiero decir, ¿no? Año 56. Pero no, lo que pasa es otra cosa, es que tiene lugar en la habitación, en el piso superior, están los dos hermanos solos, nadie es testigo de lo que pasa. El hermano pequeño, el muerto, tiene 14 años, pero el hermano mayor, Juan Carlos, no es ningún niño. Tiene 18 años
y lleva 6 meses como cadete en la Academia General de Zaragoza, donde relata el Martínez Inglés, el coronel, que estaba en tercero de ese año, cuando estaba en primero Juan Carlos, que lo que decían todos sus compañeros cadetes era que la mayor parte del tiempo Juan Carlos estaba en el túnel de tiro de la Academia de Zaragoza porque le encantaba pegar tiros, con armas largas y cortas. Es decir, en 6 meses era un verdadero experto en el manejo de armas, tanto cortas como largas, como para que se le escape accidentalmente un tiro con una pequeña pistolita y mate a su hermano. A su hermano que, por otra parte, según todas las fuentes que hay, era el hermano bueno y listo de la familia, y que al parecer don Juan incluso podría haber estado en una condición de, si Juan Carlos hacía demasiado seguidismo de Franco, haberle quitado de la línea sucesoria y había un montón de elementos respecto a la psicología de don Juan, pero lo que existe de certidumbre es respecto al arma que se empleó, al que Juan Carlos no era un neófito, sino un experto en el uso de las armas, y que de alguna manera pues mata a su hermano. Yo lo llamo homicidio, no asesinato. Homicidio es cuando, si tú matas a alguien con un coche, un accidente, es un homicidio también, aunque sea involuntario, En este caso parece, por todo lo escrito, que no fue involuntario, ¿no? Es decir que, bueno, no hablamos de mujeres, porque de mujeres ni incluyo a Corina, ¿no? Hablo de 2 o 3 de ellas, de la más famosa, ¿no? Que el editor ha querido que pongamos únicamente con las letras iniciales de BR, La de Totana, ¿no? pero que al parecer, pues es mi paisana murciana de Totana, Bárbara Rey, que al parecer costó en esa relación sentimental, vía fondos reservados de presidencia del gobierno, que era como se la pagaba como asesora, hasta un total de bastantes cientos y cientos de millones de pesetas, ¿no? Yo creo que la relación sentimental más cara que hemos pagado, además de nuestros impuestos, todos los españoles, ¿no? ¡Qué asco! Bueno, pero aparte de esto, y hay otros hechos lamentables. Por ejemplo, yo menciono algún otro porque es conocido, o es bastante conocido, y está en mucha bibliografía, que el rey al parecer pues veía en televisión, en películas, y que le apetecían determinadas mujeres, y que hacía que algunos conseguidores pues se las presentasen casualmente para conseguir sus fines, ¿no? Una de las personas, de las jóvenes mujeres con las cuales consiguió sus fines, y posiblemente ella estaba muy contenta al principio, era una chica argentina que solía aparecer mucho en los años 70 en películas de destape, pero muy moral ella no era, ¿no? ¿Verdad? Pero se llamaba Sandra Mozalowski. Y esta mujer, pues al parecer, sí, joven mujer, queda embarazada. Y al parecer le dicen, bueno, pues usted debe abortar, porque esto es imposible, ¿no? Ella no quiere abortar, no sé si porque, bueno, estoy en una situación privilegiada, pero esto ya me resuelve a mí toda la vida, ¿no? El caso es que esta mujer lo que hace es que al segundo o tercer mes de embarazo, estando feliz, un día le da la infelicidad y se tira por el balcón de su piso, ¿verdad? Muchos han querido ver ahí la mano de los servicios de inteligencia militar para proteger al rey y todo esto, ¿no? Es decir, como digo, os recomiendo la compra del libro porque os va a dar muchas cosas. Seguramente que muchas cosas las habéis oído, otras no, ¿verdad? Estas están muy bien documentadas, ¿no? Muy bien basadas, ¿no? Y como digo, en cuanto a los libros, quizá los podemos dejar porque hay otros temas más de actualidad que podemos hablar, ¿verdad? Sobre la situación actual en España, la inmigración, las próximas elecciones europeas, ¿no? Si queréis. Ahora vamos a pasar a un tema de ruegos, preguntas, se puede debatir temas. Y antes de nada, el burro delante, como se suele decir, quería hacerte una... El dicho concreto es el burro delante para que no se espante. Sí, espero que no se espante nadie, pero me acuerdo ahora, según has comentado antes del libro anterior, de los lobbies sionistas en España. Sí. Bueno, según parece, pues lo que me estabas comentando, ¿no? Que Israel está detrás también, o a favor, me imagino que el eje de Israel, Estados Unidos, de la independencia de Cataluña en España. Ahora, sin entrar a debatir por qué... Y de Escocia en el Reino Unido. Sí, también. el tema es disgregar a toda Europa. Y de Quebec en Canadá, todo. Es que, bueno, como sabéis, hace unos meses entraron camaradas nuestros de la España en Marcha, estaba también Pedro Chaparro, el dirigente juvenil de Democracia Nacional, y entraron en la librería de Barcelona, en Madrid, la librería Valverna, y estaba allí, entre otros, el embajador de Estados Unidos en Madrid. Bueno, yo no puedo dejar me lo has puesto... Bueno, me lo has puesto en el disparadero porque yo hablo de que yo soy un gran enemigo intelectual de las ideologías de género que está vendiendo el nuevo orden mundial.
tanto del feminismo radical, como la homosexualidad, como el aborto, ¿verdad? Y resulta que pues el embajador de Estados Unidos último es un activista, es un homosexual, campeón de los derechos homosexuales en California, ha venido a España y reside con su pareja homosexual Michael, ¿verdad? ¿El embajador de dónde? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, sí. Está a favor de... El embajador francés también es homosexual, tiene pareja masculina hindú de color, ¿me entiendes, no? Pero bueno, esto no tiene, además, creo que existen, Obama, que en mi libro Nuevo Orden Mundial, que hay un par de ellos, también está documentado que es homosexual, ¿verdad? Ha enviado a otro, en mi libro número 2, Crisis Global 2, también hablo y documento que nuestro presidente actual Rajoy también lo es, ¿no? Y quien lo dice y todo esto, ¿no? Entonces, un presidente, el lobby homosexual domina el mundo a muchos niveles, a niveles políticos, a niveles mediáticos, a niveles judiciales, es increíble. Es por eso que realmente tenemos que vivir y tragar toda esta ideología de género que tiene que ver sobre todo con la homosexualidad. Claro, si están en las posiciones más altas, favorecen esta ideología de género. Perdón, te he interrumpido. ¿Sí? Sí, no, era eso, el tema, a ver que... Bueno, en este caso era el tema del independentismo catalán. Cualquiera puede preguntarse qué tiene que ver el embajador de Estados Unidos. Bueno, se supone que estamos en la OTAN como nación, ¿no? Y como muchas cosas, y Estados Unidos, sin embargo, apoyando que se disgregue España. Que se disgregue España, que se disgregue el Reino Unido de Inglaterra... Si Israel apoya esto, como está claro, y Estados Unidos en su política exterior lo que hace es un seguidismo total de Israel, y toda la política americana exterior, Congreso, Senado, Administración, ¿verdad?, está básicamente controlada y centrada por el AIPAC judío-israelí en América. Es que en América hay aproximadamente, creo, unos entre 10 y 11 millones de judíos, ¿no? Que es una comunidad interesante. No todos, la mayor parte son sionistas, pero los realmente importantes son los B'nai B'rith, es decir, estos aproximadamente 500.000 masones americanos de la Orden B'nai B'rith, fundada en 1843, que únicamente pueden ser judíos. Y son la cúspide. Y que son la cúspide. Bueno, estas personas, pues no solamente son abogados, industriales, sino todos los principales medios de comunicación, todo Hollywood, todos los noticiarios, la CNN, Fox, todos les pertenecen, condicionan, ¿verdad?, y manejan y manipulan la mente del ciudadano americano directamente y muchas veces indirectamente. ¿De qué manera? Sobre todo por parte de algunas confesiones protestantes cristianas, mesiánicas y seguidoras del judaísmo talmúdico de Israel. Esa es la verdad. Entonces no te puede extrañar que el embajador americano estuviera ahí, ¿entiendes? ¿No? Es una más de tanto. ¿Qué te iba a decir? Dicen las malas lenguas que Mariano Rajoy, cuando fue a tomar la toma de presidencia del gobierno, el Partido Popular, dice las malas lenguas que sí lo obligó a casarse. Antes, sí. No, esto viene mucho antes. Mira, el señor Fraga Iribarne, que no es para nada santo de mi devoción, porque ya participó en el contubernio de Múnich en su momento, y se hizo masón cuando estuvo de embajador español en Londres, ya le dijo, ahora más, hará unos 20 años, ¿sí?, el señor Rajoy, déjese usted de mariconadas y cásese o nunca hará nada en política. Esto es una realidad. A mí lo que más me fastidia de todo esto no solamente es que este señor quiera ocultar su homosexualidad, porque si lo es, y no es ningún pecado, no es ningún delito, con la relación, pues debía de decir, los señores, votenme, yo soy homosexual, pero soy estupendo, votenme. Lo que creo es que perdería un montón de votos, ¿no? Seguramente de muchos votantes del PP, ¿no? Él lo niega de una forma apasionada, pero lo que digo es que aparte, yo no culpabilizo tanto a su mujer, la he visto en televisión alguna vez, pero me parece una señora estupenda. Lo que sí os puedo decir es que seguramente autoridades de la Iglesia Católica han tenido mucho que ver con ese matrimonio, porque ella era una fiel seguidora del Lumen Dei, que es como un Opus Dei, pero en pequeñito, muy ultracatólica. Y seguramente algún bondadoso obispo o cardenal le diría: usted tiene que hacer un gran sacrificio y casarse con un homosexual, tendrá niños in vitro, como los
que tiene, ¿verdad? No tendré que acostarse con él, pero lo hará usted por la derecha española para que este señor pueda triunfar, ¿no? Y esto es... Son niños chiquitos los de Rajoy. Sí, toda la información que tengo, igual que los del príncipe Felipe con Leticia, por Dios, ¿usted no sabe eso tampoco? Igual que... Porque son iguales, la misma tendencia. No, en el caso de Leticia está muy claro. Clarísimo. Ella había tenido varios abortos, ella tenía unión de trompas, y además en sus 2 embarazos, como ha sido público y notorio, ha tenido que tener un reposo de 3 a 4 meses, que es lo lógico para la implantación adecuada in vitro, ¿verdad? De un niño, de un feto, ¿entiendes? O sea, que es así. Ya digo, no es que tal, no es para llegar al gobierno ni nada, fue muchos años antes, déjese de mariconada, señor Rajoy, y cásese, o nunca hará nada en política. Tenemos las peores personas que se pueden tener gobernando. Digamos las personas no adecuadas, no adecuadas, ¿no? Porque su ideología... Bueno, aparte de eso, en su partido, yo no hablo del PSOE porque está igual que yo en estos aspectos, pero el señor Rajoy ha procurado rodearse muy altos cargos regionales, altísimos, en toda España, muchos de ellos no sexuales, algunos están muy comprobados, otros menos, ¿verdad? Pero el señor Camps en Valencia, el del amiguito del alma por teléfono, está clarísimo, ¿verdad? La señora Rita Barberá ya se sabe de toda la vida, ella, ¿no? En Valencia. Juan Herrera. El señor Oyarzábal, secretario general en Vascongadas, que ahora quiere quitarlo al señor Quiroga, creo, es un homosexual que ha salido del armario, ¿verdad? El señor Núñez Feijóo, en Galicia, que nadie se crea que estas fotografías que han salido hace unos cuantos meses era porque solamente era un traficante, el señor que le acompañaba en el yate. Era porque se daban pomada en la espalda, en la cubierta del yate. Y así podríamos hablar muchísimo más. Pero es lo que yo creo que personas así. Perdón, quien quiera comentar o hacer pregunta, que levante la mano, le damos la palabra y los demás atienden también, perdón. Yo creo que hay personas que se están yendo. Perdón, la señora y después tú. La señora. Yo primero felicitarle porque ha sido un placer escucharle. Gracias, muchas gracias. Segundo, certificar lo que usted dijo, porque yo fui conductor, yo hice la mili en Madrid, en el cuartel general del Ejército. El día del 23F estuve todo el día en el Hotel Princesa Palas con el general de Suso, que luego, por cierto, le mató a certificar lo que usted dijo de que hubo un segundo que lo pararon. Sí. Y lo segundo que yo quería comentarle a usted, no he tenido la suerte, que luego tendré la suerte de leer su libro. Todos sabemos que el rey es un asesino. Es un asesino desde el principio de las chicas... Se llama solamente homicida. Desde las chicas de Alcasel, que tiene que intervenir él, que por eso le paran el programa a Pepe Navarro, que se sabe que en Valencia, y hay vídeos cómo les cortan las manos a Miriam, a Desiree y etc. Donde está el señor J. Ramírez, y donde está... Pedro J. Ramírez. Sí, señor, que está con él, que por cierto es maricón perdido. Bueno, yo no he visto aquel vídeo famoso, pero se sabe el contenido del vídeo, se conoce el contenido. Y donde hay un periodista que va a largar y le matan en Málaga haciendo buceo. Desaparece. ¿El hermano de Luis Herrera? Sí, señor. Entonces, todos sabemos... ¿Lo matan haciendo su marinismo o lo matan? Que es un subnormal, un retrasado mental. Cuando antiguamente, hace años, cuando la reina salía de España, una niña desaparecía en España. Y todos sabemos que la finca de Badajoz es donde hacía las fechorías este hijo de la gran puta. Porque es un hijo de la gran puta. Y todos lo sabemos, que cada uno tiene que dar el nombre que tiene. Es un asesino, es un enfermo, es un mental. Es Borbón. Bueno, la madre no tiene la culpa, se le puede decir asesino, muchas cosas. Pero... No, pero es que la prueba es que es asesino. Y una persona que es un asesino, hay que llamarlo asesino. Es el culpable de las muertes de las chicas de Alcácer. Y eso bueno, el tema de las niñas de Alcácer yo lo he visto y lo he leído y lo he mucho más relacionado con don Luis Solana, expresidente de Telefónica, que había participado en la violación y muerte ritual de aquellas 3 niñas, ¿no? Fue J. Ramírez. ¿Quién? J. Ramírez. Y Luis Solana, hermano de Javier Solana, también. Había estado en el asesinato de aquellas 3 niñas. En un polígono de Valencia, en una nave que hicieron como una especie de plaza de toros, que ahí se ve en el vídeo,
cómo el rey las corta las manos. Algunas personas frente a estas revelaciones están poniendo una cara verdaderamente espantada, ¿no? Eso lo sabía usted, lo que pregunté. Sí. No, pero que no, esto no lo incluyo aquí, ¿verdad? Porque son cosas, mira, hay cosas que se pueden saber, que se han oído de fuentes confiables, pero que no están lo suficientemente documentadas. Si yo incluyo aquí algo que no tenga perfectamente documentado, me meten un cuerno judicial, ¿verdad? Que me entero, ¿me entiendes? ¿No? Que vamos. Y entonces, sin embargo, bueno, pues yo hablo de todo esto, de la versión Sudáfrica. Luego me da un correo electrónico que le voy a mandar vídeo. ¿Eh? Luego me da un correo electrónico que le voy a mandar vídeo. Seguramente, bueno, pues sí, se lo daré porque ese vídeo específico, yo he leído mucho sobre el tema, y los Garganta Profunda es aquella conversación teórica que tiene lugar entre un alto cargo del CSIC y otro alto cargo de la... Yo soy muy amigo del padre de Isabel, porque él tiene una fábrica de colchones, yo soy un charlatán, yo me dedico a vender, trabajo en los balnearios en el Inserso, y entonces yo he comprado muchos colchones y le compro y tengo cuando me voy a ir a vivir a Montenegros, a Valencia, y con él tengo muchísima amistad. Y gracias a él tengo el vídeo, y el día que iba a haber sacado el Pepe Navarro, le cortaron la televisión y sí, cortaron. pero le cortaron aquellos de Mississippi, lo cortaron totalmente. Todo. Además se dice que, en ese momento iba a sacar el vídeo. se dice que el tapiz o la gran alfombra en la cual aparecen los cadáveres de las niñas, procedería, gente local de Valencia la reconoció como perteneciente a la casa del exministro socialista Maravall, del padre del ministro socialista Luis Maravall, que también habría intervenido, ¿no? Y que el gran tapiz en el cual las niñas estarían envueltas provendría de la casa solariega del padre del exministro Maravall socialista, ¿no? Es lo que... Yo quería preguntar, el Club Bilderberg, explíquenoslo bien. No, bien sería muchísimo tiempo, ¿no? Mira, el Club Bilderberg es como una segunda o tercera división de esa élite mundial, ¿no? De esa élite que domina, ¿verdad? Porque es que al principio no les he dado mi definición de sionismo, ¿no? Porque engloba un poco eso. Para mí hay dos tipos de sionismo, personalmente. Uno es el sionismo genocida y ladrón del Estado de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque han masacrado a los palestinos, les han robado su tierra, más o menos legalmente por las masónicas Naciones Unidas, y después con unos justiprecios y una de compras teóricas a los palestinos que ha sido un verdadero robo. De hecho, hoy día los palestinos tienen solamente una tercera parte del territorio que se les atribuyó en el año 48, ¿verdad? Ese es un sionismo, el del Estado de Israel, el Estado. No digo los israelíes ni muchos de sus habitantes, digo el Estado, ¿verdad? Y por otra parte, el sionismo internacional. ¿Qué es el sionismo internacional? Es el sistema, para mí. Es, pues, empezando un poco desde arriba, pues esa serie de grandes banqueros, estamos hablando, que sucede que son judíos askenazis, como Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Schiff, y ¿verdad? Que realmente tienen esos bancos que han estado emitiendo dinero de la nada durante los últimos 100 y pico años, para prestar algo que crean de la nada y recuperar un dinero junto con intereses que proceden del dinero de las personas. Bueno, esa es la capa más alta, pero es que a partir de ahí está demostrado en uno de mis libros, La derrota de la globalización, se supo, una firma suiza usó hace un par de años unos algoritmos especiales para relacionar a las 1,5 millones de mayores empresas del mundo, mayores corporaciones, y se vino a la conclusión, ese algoritmo informático determinó que de una manera directa o indirecta 147 empresas tienen un interés controlador en ese 1,5 millones de las mayores empresas, ¿no? Bueno, quiere decir que las multinacionales, todas las grandes corporaciones están controladas por esas 147 empresas cuyas acciones a su vez están sobre todo controladas por esa élite. A través de este manejo del 60, 70 u 80% del dinero que fluye en el mundo, tienes la posibilidad de comprar todo, de comprar conciencias, voluntades, no solamente a nivel de los partidos políticos occidentales, ¿verdad?, de la mayor parte de ellos y de sus mayores componentes, sino también de los medios de comunicación principales de todo el mundo y de las agencias de noticias que suministran las líneas editoriales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que de las 5 o 6 agencias de noticias que hay en el mundo, una de ellas, la más famosa quizás, que es Reuters, ya fue comprada por la familia Rothschild en 1895. Los últimos 119 años, la familia Rothschild ha sido la dueña de la agencia de noticias Reuters, encargada de decir a las
medios principales qué es lo que deben y qué es lo que no deben publicar. Pero a nivel mediático, a nivel judicial muchas veces, a nivel de altas jefaturas de los ejércitos, de altos medios judiciales, y a partir de ahí se fabrican, de los diferentes hechos se dan unas versiones. Un ejemplo paradigmático, por ejemplo, pues realmente mucha gente cree que haya visto muchas y muchas veces los vídeos de la demolición de las Torres Gemelas, se cree realmente que es que un pequeño grupo de personas de Arabia Saudita, que han sido entrenados unas horas en unos simuladores de vuelo, pueden hacer la clase de maniobras que se ven, sobre todo el segundo avión que hace un loop increíble. Yo he visto en el Ateneo de Madrid a un piloto militar americano con 9.000 horas de vuelo, entre militar y civil, que dice: yo no garantizaría poder hacer esa maniobra. ¿Cómo la va a hacer un señor que ha recibido unas horas de simulación? La fuerza de intervención más rápida del mundo, que en 10 minutos se sitúa cerca de aviones que están en maniobras peligrosas, tardan hora y media en intentar. Existen una serie de circunstancias. Lo que se está viendo en los vídeos no es que haya un avión y que después haya un fuego 24 horas o 48 horas que derrita vigas, es que empiezan a pulverizarse de arriba abajo. Es un ataque de falsa bandera. Ahora se está muy cercano, parece ser, a que 28 páginas de la investigación de la comisión que lo hizo puedan ser sacadas a la luz, donde se vería precisamente el que Arabia Saudita, junto con servicios ingleses, tendría mucho que ver en la preparación de aquello, y que desde luego otras partes de la CIA y del Mossad judío estarían interesados en la cobertura interna, porque ¿para qué sirvió aquello? Para matar a 3.000 personas y para que después se declarase una guerra general mundial contra el terrorismo. Daban el dinero a los norteamericanos para ponerles a favor. Lo que ha servido ha sido para una hoja de ruta en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria actualmente. Solamente en Irak, por ejemplo, solamente en Irak, lo que se ha publicado por Wikileaks, por el para mí, desinformador oficial, señor Assange, desinformador, porque en Wikileaks lo que saca es que que realmente los americanos hicieron cosas malas y que pudieron causar hasta 75.000 víctimas civiles. Eso es parte de la verdad. Desinformar es contar parte de la verdad para encubrir la mentira. Porque lo que realmente han habido en Irak ha sido más de 1 millón de víctimas civiles. Eso es lo que se oculta con Wikileaks. Y el señor Snowden tampoco me da, perdónenme, demasiadas garantías. ¿Qué está contando? Que sí, que él era el subcontratista, que no sé qué, que se espían. En mi libro, La Redota de la Globalización, publicado en noviembre de 2011, mucho antes del señor Assange, hay un artículo, 10 formas en las cuales el gobierno americano nos espía, y una de ellas eran los correos electrónicos. Yo no necesité esperar a que el señor Snowden hiciera esas declaraciones para en uno de mis libros ya contarlo abiertamente. Hay que ser tonto para saber eso, cago en Dios. Bueno, el Club Bilderberg, como digo, mire, es un montón de personas de diversos países que tienen altas instancias, sobre todo bancarias, mediáticas e industriales, ¿no? La mayor parte de ellos se sabe que son masones, por ejemplo. Poca gente sabe, por ejemplo, que el 15% de los participantes cada año son de nacionalidad turca. Y es porque Turquía está en manos de la masonería desde el golpe de Estado civil de Atatürk. Es decir, son mayormente gente masones, muchos de ellos judíos, obedientes a las corporaciones, a los bancos, a los grandes medios de comunicación, que tienen una hoja de ruta, que tienen que verse y hablar de qué va a pasar o qué debe pasar en determinadas zonas del mundo. Y después volver a sus países y a través de su red de contactos, hacer para que eso pase y para que eso suceda, según ellos han decidido, sobre todo con los medios de prensa. ¿Qué está pasando estos días en Ucrania y en Venezuela? ¿O ustedes se creen realmente que lo que nos cuentan, que hay muertos, está claro, como los cadáveres, pero realmente Ucrania, Venezuela, en Ucrania, y además en Ucrania, al parecer, se está usando a aquellos que son llamados patriotas y nacionalpatriotas ucranianos para derribar a su corrupto gobierno. Yo creo que seguramente habrá corrupción, no sé si más o menos que en España, en Ucrania, pero desde luego es un hecho sabido el que toda esta maniobra es para alejar a Ucrania, que tiene un 50% de población rusa, de su aliado natural, que es Rusia, no la Unión Soviética, porque ahora empiezan a contar una cosa que sí es verdad, y es que el siglo pasado
Stalin masacró a 3 o 4 millones de ucranianos. Esa es una verdad y una realidad. Pero eso no es el rechazo que ahora, no es lo que está sucediendo ahora. O sea, el por qué las cosas están sucediendo. Se sabe, por ejemplo, que una de las firmas locales que está financiando la mayor parte de la gente, incluso pagando a persona, pero sobre todo a nivel de líderes que recibirán cientos de miles o millones de dólares, para que esto esté pasando y alejar de la esfera rusa y acercar hacia la Unión Europea para que ese país sea robado, igual que España ha sido robado, que el dinero procede principalmente del judío y millonario internacional americano George Soros, que es quien están pagando eso. ¿Eso tiene que ver algo que ver con el tema de Siria? ¿Con las negociaciones que están llevando Rusia? No, son cosas diferentes. Otra cosa es que en los últimos días han aparecido en Kiev también, dentro del conjunto de gente que está pagada, y alguna sabe que está pagada y otra no sabe realmente el por qué lo está haciendo, están apareciendo incluso banderas de los terroristas sirios allí, de cualquier manera, cuando sabe que el terrorismo sirio lo que está haciendo es ser pagado, en este caso financiado por Arabia Saudita y por Qatar, con el fin de destruir al régimen laico sirio, donde cualquier tipo de religión es permitida, pero no lo sería si ellos ganasen una guerra, porque su plan es dividir a Siria en 6 califatos islámicos, donde la Sharia sería la que mandase. Afortunadamente esto creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar, porque sigo yo muy a menudo, tanto en Irán como en Siria, la situación a diario. En Irán he sido invitado ya 5 veces a ir, y en Siria, el nuevo orden mundial ha sido traducido al árabe, y creo que en los próximos 2 o 3 meses voy a ser invitado a ir allí a presentar el libro en Siria, una vez que la situación esté un poco más bajo control, y afortunadamente la situación bajo el terreno está yendo cada día y está siendo más bajo control. Una pregunta, ¿la reina no está metida en ese grupo? La reina es una invitada, doña Sofía, es una invitada constante al grupo Bilderberg. ¿Ese grupo no es de una familia judía que solamente se puede casar entre primos? ¿No admite gente de fuera? Todo este tema de consanguinidad y judaísmo religioso que intentan mantener también lazos genéticos es otro tema que seguramente... ¿Y no es una familia que solamente Hitler cogió a uno de ellos y no tuvo narices de fusilarle? Eso se nos va un poco ya, yo creo que de... Es interesante ver, por ejemplo... Pero bueno, los Bilderberg, sí, bueno, pues ellos deciden qué clase de cosas hay que hacer, las planean y después se dan el año siguiente hasta hacerlo para ejecutarlo dentro de sus países, haciendo uso de los recursos que tienen, es decir, del control de los políticos locales, de los medios locales, ¿verdad? En España se han reunido, que yo sepa, Madrid y el Sitges. 2 veces. En las rosas. No, y mire, Esperanza Aguirre, por ejemplo, fue invitada en un par de ocasiones y según he oído, ya no la invitaron más. Por ejemplo, ella decía que tampoco le gustó mucho el ambiente, y Esperanza Aguirre no es santo de mi devoción, pero solamente fue un par de veces, ¿no? Igual que me parece que fue un par de veces... Pero González, antes de ser presidente, José María, antes de ser presidente. Juan Luis Cebrián siempre... Juan Luis Cebrián lleva 20 y tantos años. Todos los años acude. Lo cual puede explicar, con tanto banquero internacional, tanto apoyo, puede explicar el por qué el Grupo Prisa sobrevive y no ha quebrado cuando tiene una deuda de más de entre 4.000 y 5.000 millones de euros que es impagable, que nunca van a poder devolver. Pero luego digan que la izquierda está en contra del sionismo y del Una pluralismo. cúspide internacional de dinero, pues qué más. Pero Que tenga la deuda mientras el que dinero tiene. se pueda seguir fabricando de la nada mediante apuntes de ordenador, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en España ahora mismo? En los últimos tiempos no ha habido un rescate oficial, aunque han habido 40 o 50.000 millones para la banca, no ha habido un rescate oficial. ¿Por qué? Porque lo que el Banco Central Europeo ha decidido es seguir enviando apuntes de ordenador de docenas, de cientos de miles de millones de dólares, de euros, no al gobierno español, sino a la banca privada española, y últimamente habérselo prestado al 1%, al medio por ciento y al 0,25 ahora, para que la banca directamente haga una operación de subirle 2 o 3 puntos como mínimo y se lo preste al gobierno español como deuda que sigue creciendo, que es imparable y que ya sabemos que en estos momentos nunca va a poder ser pagada bajo ninguna circunstancia. Una pregunta, el movimiento antisionista Neturei Karta, que ellos son judíos, o sea, se basan realmente en la religión judía porque el sionismo, en origen, según Theodor Herzl, es un movimiento laico, ¿no? A imagen de... El Talmud es principalmente laico y rabínico. Sí, no, mira, pasa una cosa, yo te diré. Básicamente los Neturei Karta y ortodoxos en general, pero sobre todo ellos, acusan a su propio Estado de Israel de sionismo culpable por 2 razones. Además se basan en 2 tipos de razones. Uno, es que
el Estado de Israel ha cometido una política genocida con respecto a los palestinos. Esto sería por los derechos humanos, y es verdad, y es cierto. Y hay otra razón que es más teológica, porque los Neturei Karta dicen que el Estado de Israel nunca tenía que haber sido constituido en ningún Estado judío hasta que no hubiera venido el Mesías judío. Y obviamente en el año 48, que sepamos, no había nacido el Mesías judío. Luego ellos están en contra del establecimiento del Estado de Israel por sionismo y por incumplimiento teológico y religioso con la Torá antigua, no con el Talmud. Bueno, saben muchos de ustedes que existen dos tipos de Talmud, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. El Talmud babilónico es el que tiene total prevalencia. El Talmud no puede ser cambiado en principio, a menos que se pusieran de acuerdo la mayor parte de los rabinos. Sin embargo, la Torá, o Antiguo Testamento, sí puede ser cambiada y sí puede ser interpretada, ¿no? Es el Talmud el que interpreta la Torá, ¿no? Exactamente. Y el Talmud, como digo yo, en mi libro número 2, que está ahí, Discípulo 2, Culpable del Sistema, hay unas perlas del Talmud, donde extraigo 10 o 12 o 15 o 20 de ellas. Una de ellas, por ejemplo, en el Talmud se establece claramente, los rabinos establecen, que María, la madre de Cristo, era una prostituta, que fornicaba con los carpinteros, ¿no? Así de claro. O que Jesús era un brujo de magia negra y cosas de estas por el estilo, ¿no? O otras cosas todavía que nos dan una idea mucho mejor del talmudismo israelí y judío en general, donde dice que dos cosas que hay aquí algunos niños uno dice por ejemplo que un judío puede tener sexo con una niña de 3 años, y otro que implica pederastia y homosexualidad, que también un judío puede tener sexo con un niño siempre y cuando ese niño tenga menos de 9 años. Esas cosas están en el Talmud judío, y además está con una referencia exacta, ¿verdad?, en mi libro. ¿Qué vamos a esperar ya, no? Obviamente, las personas que escriben eso son personas que debemos entender que son muy degeneradas, por lo menos para nuestra escala de valores. Pero es así, son así. De hecho, el mayor investigador del Talmud, en lengua inglesa, Talmud son 72 tochos, es infumable. Una persona en inglés se lo ha leído, se llama Michael Hoffman, es el mayor conocedor. En mi definición del Talmud es una escritura rabínica de odio, y de odio a es cristófoba, totalmente contra la cristiandad. La figura de Cristo no, es cristófoba, de odio a Cristo, ¿me entiendes, no? Y el Papa actual, pues ligado con los judíos, ¿verdad? Pues... Hombre, el Papa actual ha dicho cosas, por ejemplo, como que cada católico lleva un judío dentro. Yo soy católico, me he buscado por dentro y no he encontrado ningún judío, ¿me entiendes? O por ejemplo, cuando vino de Río de Janeiro, de esa función de circo, de ese dinero tirado mientras todavía pasa nada. Ese circo montado en el cual podemos ver incluso a nuestro cardenal Rouco haciendo como si fuera una vedette, ¿no?, de cabaret y todo, ¿verdad? Pues en el avión de vuelta, lo que dice este señor, preguntan por la homosexualidad y dice, no, que no se puede juzgar a nadie, tal, por su tendencia. Pero es que después de esto, ha dicho hace 3 meses o 4, que en las parroquias se tiene que hablar mucho más del amor de Cristo y mucho menos del aborto y de la homosexualidad. Eso lo ha dicho el Papa actual, lo está diciendo el Papa actual, que se debe hablar del amor de Cristo, pero no se debe hablar tanto del aborto ni tanto de la homosexualidad. Es un enemigo de la Iglesia Católica. No, para mí este hombre es un seguidor total de ese nuevo orden mundial, ¿no?, que quiere ser establecido, donde no solamente la gente será esclava económicamente, sino también desde el punto de vista del género y de la degeneración, serán esclavos, o sea, serán individuos totalmente ególatras e individualistas sin tener que rendir cuenta a nadie, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que el judaísmo ahí se siente culpable, el sionismo que está detrás del judaico, se siente culpable porque incluso hoy día yo estoy leyendo en muchos sitios, en muchos foros, que muchos israelíes se están comenzando a preguntar si realmente no mataron a su Mesías. ¿Entiendes, no? Sí, pero todo esto que estás diciendo y lo que conocemos todos, lo que estás diciendo a nivel mundial, pues a lo mejor no lo conocemos, pero esto puede acabar en una tercera guerra mundial. Bueno, mira, yo tengo un vídeo colgado en internet, en YouTube, que se puede buscar, ponéis en YouTube, se abre, Juan Manuel Galeana, y uno de mis vídeos se llama Colapso financiero y tercera guerra mundial. Entonces, creo que sé algo de aspectos militares en el mundo, de los arsenales de los países que cuentan, y mi conclusión final es que no va a haber
una tercera guerra mundial, que sí quieren esta gente que es muy eugenésica a nivel, y que querría incluso una guerra nuclear con la eliminación de entre 4.000 y 5.000 millones de personas, porque todavía quedarían suficientes para que ellos siguieran mandando en el planeta. Yo no creo que esto vaya a suceder. Sí, conflictos regionales están habiendo y puede que los hayan. Ahora, de la otra parte, que es el colapso financiero, de eso no nos libra ni la cantidad divina, porque ya está ahí. La cantidad de deuda. La burbuja, hace unos años estalló la burbuja de las subprimes y de las hipotecas. Lo que está pendiente de estallar es la burbuja de la deuda de muchos países del mundo, occidentales, Europa, Portugal, Italia, Grecia, y del primer país deudor del mundo, y que son los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una deuda consolidada de más de 17 billones, o sea, millones de dólares, que no va a poder pagar nunca en la vida. Y estamos oyendo en los últimos años, 2 o 3 veces, que el Congreso americano tiene que decir, y ahora damos autorización para que la administración se endeude 3 meses más, o 4 meses más. No dicen 1 año, ni 3 años, ni... ¿Por qué? Porque saben que están jugando con el tiempo o contra el tiempo, y que la burbuja de la deuda va a terminar por explotarles en las manos. Hay otras burbujas, cuidado, no solamente la única. Por ejemplo, China, el gran mercado emergente, tiene varias burbujas pendientes. Una de ellas es una burbuja inmobiliaria increíble. En China hay millones y millones y millones de pisos que se han construido y no se han vendido, y que están ahí, ¿verdad? Y que una parte de esa construcción pues justificó el crecimiento, pero no se venden, y los préstamos tienen que ser devueltos, ¿no? Es decir, la situación económica mundial y un colapso mundial financiero viene por delante sí o sí. Mientras tanto, que creo que esa tercera guerra mundial que tú decías, que sí quieren provocar, no van a tener éxito en conseguirlo, porque hay balances de poder diferentes. Por ejemplo, el papel de Rusia en que no se bombardease con misiles a final de agosto Siria fue determinante. El presidente ruso, yo creo que está haciendo muy buenas y muy grandes cosas. Rusia no es ya el imperio comunista. Rusia es una nación que fue esquilmada en los años 90 por el sionismo americano y europeo. A Rusia se le robaron en los años 90 y tantos más de 700.000 millones de dólares. Algo increíble. Por eso llegó a esos niveles tan bajos. Se va recuperando poco a poco por las inmensas riquezas y reservas que tiene euroasiáticas. Pero, por ejemplo, y además, Rusia es un país que ha recuperado el seguimiento de la religión cristiana. Para mí, personalmente, la Iglesia ortodoxa, que está muy cercana a la católica en muchos aspectos, no está dominada por la logia masónica del Vaticano, ni por la logia gay del Vaticano. Y para mí, desde el punto de vista de los principios, hoy día estaría más sana y más saneada en Rusia. Y la gente es creyente. Por ejemplo, ¿por qué le están enviando todos los días al señor Putin a las famosas Pussy Riots para que entren en catedrales ortodoxas, o a las Femen? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el señor Putin, de alguna manera, y aconsejado por los patriarcas ortodoxos, ha emitido una legislación en la cual no dice no quiero maricones homosexuales, no lo dice así, porque obviamente hay que decirlo de forma diferente, pero está diciendo no, ha cambiado ciertos aspectos del Código Penal para decir vamos a criminalizar y a perseguir a aquellas personas o colectivos que intenten hacer apología a los mayores, pero sobre todo a los niños en las escuelas, de aquellas tendencias sexuales que no sean tradicionales. Y vamos a perseguirlos y a penalizarlos. Pero está diciendo unas palabras muy elegantes. Eso le mandan a las Femen. Y por eso le mandan a las Femen y a las Pussy Riots, ¿verdad? Diciendo lo que es un homófobo. ¿Entiendes? Hace muchos años se titulaba Rusia o la nueva Roma, ¿no? ¿Qué esperanzas tenemos? Porque últimamente lo que o sea, una serie de intereses comunes con lo que ha sido Europa siempre, ¿no? Mira, Europa, y esto nos llevaría un poco a esta oportunidad de las europeas y de Europa. Mira, Europa en su construcción actual, es decir, la Europa de las regiones, la Europa de los mercaderes, no es realmente lo que queremos. Por ejemplo, en su programa ahora para las elecciones europeas, y aunque yo no esté conforme personalmente con el 100% de lo que va a llevar en su programa Marine Le Pen, el Frente Nacional, pero sí que aboga por una Europa de las patrias, sí que aboga por una salida del euro y vuelta a su moneda. Y esto es porque vamos a tener que pasar, para mí necesariamente, en muchos países europeos por una vuelta a intentar recuperar el Estado-Nación, ¿verdad?,
limpiar las cloacas de nuestra propia gente indeseable a nivel político, a nivel mediático, y cuando una serie de países pudieran ser o puedan ser estados-nación, volver a una nueva construcción de Europa sobre unas bases diferentes, con mucha menos cesión de soberanía, solamente para ciertos aspectos, y en cuya federación o confederación, o con la forma nueva que sea, obviamente se integre la nueva Rusia. Sí, pero ahora es una fuerza que hay ahí que podría ayudarnos mucho. ¿Quién? Rusia. Obviamente, vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, es que lo que pasa es que en estos momentos, pasamos al tema de las elecciones, está muy claro, por lo que está pasando en muchos países europeos, en Francia, en Austria, en Grecia, en Hungría, en Inglaterra, en países nórdicos, es muy claro que lo que va a pasar ahora, el 25 de mayo, es que después del 25 de mayo se constituyan los nuevos grupos parlamentarios de Estrasburgo, al parecer podrían no ser ni el Grupo Socialdemócrata ni el Grupo Popular el que tuviera más asientos en Estrasburgo, que podría ser el grupo de los movimientos nacionales europeos. Podría serlo. Lo que pasa es que ahí hay dos o tres países, un par de países que van más atrasados, por algunas razones históricas claras. Uno de ellos, y además son los países perdedores, dos de ellos perdedores y otro no perdedor. Uno es Alemania e Italia, que van más retrasados, aunque Italia está ganando terreno, pero de luego donde estamos en mantillas es en España. En España no tenemos ningún movimiento nacional de significación. ¿Por qué? Porque en España existe una gran atomización del sentimiento nacional patriota. Y esto algunas veces se achaca a las personalidades de algunos de los líderes, y otra gente lo achaca también a una intervención posiblemente muy directa de los servicios de inteligencia del Estado para mantener divididos a los diferentes partidos, que no formen una unidad de alguna manera, no una unidad desbordante, pero que al menos pudiera optar, por ejemplo, en estas europeas, a 1 o 2 o 3 eurodiputados que pudieran ir a Estrasburgo. Igual que Francia seguramente va a enviar a 15 o a 20, y Grecia va a enviar a 10 o 12, y todo esto, ¿no? Eso lo decía Jiménez Los Santos, lo ha dicho varias veces por la radio, que no se entiende que en todos los países europeos la derecha está ahí presente, y España es el único país que no hemos conseguido absolutamente nada. Y lo achacaba esa... Perdón, señora, ha dicho usted una cosa con la cual yo no estoy totalmente de acuerdo. Ha hablado usted de que la derecha no esté presente. Yo le digo una cosa, yo personalmente... La derecha nacional, digamos. La derecha nacional es un epíteto calificativo que quiere decir ciertas cosas que, por ejemplo, ya en los años 30 del siglo pasado, con los mismos principios, aunque haya que actualizar el mensaje, yo no puedo decir que soy ni de derechas ni de izquierdas. O sea, abomino de ambas. Y le digo una cosa, hombre, si se pudiera tener lo ideal, diría uno, cojamos de la izquierda los teóricos valores de justicia social, teóricos digo, que no reales, y cojamos de la derecha los teóricos valores morales y espirituales que tampoco existen. Si cogieras esos teóricos valores de la derecha y los teóricos valores de la izquierda, tendrías un mundo perfecto de ángeles.